Hace una semana, como parte de esta serie, La Iglesia en el Plan de Dios, tratamos el tema ¿por qué es importante la Iglesia en la vida del creyente? Hoy estaremos reflexionando dentro de esta misma serie el tema La Iglesia nació en el corazón de Dios. Sí, la Iglesia nació en el corazón de Dios. La Iglesia no es una invención del hombre. A manera de introducción diremos que en las páginas de la Biblia vemos siempre a Dios dando el primer paso para bendecir al hombre. Fue Dios quien por amor decidió crear al hombre. Fue Dios quien en su sabiduría llamó a Abraham para después formar una nación. Fue Dios que escogió por amor al pueblo de Israel. Fue Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para ser nuestro Salvador. Fue Dios quien por amor a nosotros nos eligió para ser sus hijos, como dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Queridos hermanos, fue Dios quien, su sabiduría, decidió fundar su iglesia. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Queridos, la iglesia nació en el corazón de Dios. El apóstol Pedro lo confirma en su primera carta, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice quiénes somos. Somos linaje escogido. Linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona, y no se limita a una generación, no tiene fin. Somos, por decirlo así, de una manera, una raza especial, un linaje escogido. Pero también somos real sacerdocio, es decir, somos los ministros de Dios para llevar el hombre a Dios. Somos nación santa, conjunto de personas que se identifican con idioma, raza y costumbres. Constituyendo generalmente un pueblo, somos el pueblo de Dios, una nación santa. Y somos un pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró con la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí también este verso dice: ¿para qué hemos sido llamados? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos, somos testigos de Dios al mundo. Siempre ha sido el deseo de Dios de tener un pueblo escogido para Él. Es por eso que decimos que la iglesia nació en el corazón de Dios. Veamos en primer lugar que fue por amor que Dios escogió un pueblo para sí. Desde los tiempos mismos de la creación, y aun cuando el hombre pecó contra Dios y le dio la espalda, siempre Dios buscó tener relación con el hombre. Fue por la gracia de Dios que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para formar un pueblo. Dios le prometió a Abraham hacer de él una nación muy grande. Y más adelante vemos que Abraham formó un pueblo, que de las entrañas de Abraham formó un pueblo, fue el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 7:7-9, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su amor fiel a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Queridos, Dios escogió a Israel por amor, para que le reconozca como el único Dios verdadero, para que le ame, para que obedezca sus mandamientos y testifiquen de él al mundo. Así como Dios escogió al pueblo de Israel, por gracia, por puro amor, así también nos ha escogido a nosotros, su iglesia, por puro amor. Dice Pablo en Efesios
capítulo 1, versículo 4 al 6. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios, por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Sí, hermanos, aquí el apóstol nos dice que el móvil que tuvo Dios para escogernos fue por amor. Y el triple propósito, al ser su iglesia, es para que seamos adoptados como hijos de Dios, para que seamos una iglesia santa y para que alabemos por siempre por su gran amor. ¡Qué privilegio para nosotros, queridos hermanos! Somos el pueblo escogido de Dios. Como dijimos la semana pasada, desde el momento que aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, en ese mismo momento, nuestros nombres estaban siendo escritos en el libro de la vida. Como dice Pablo, hablando de los hermanos de Filipos, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estos hermanos de la iglesia en Filipos, cuando conocieron a Jesús, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. ¡Qué privilegio, hermanos! No es solo para ellos, sino también para nosotros. Qué privilegio para nosotros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que seamos parte de la iglesia del Señor. Fue por amor que Dios escogió un pueblo para sí, su iglesia. En segundo lugar, vemos que el templo es el lugar escogido por Dios donde habita su presencia. No solo Dios escogió un pueblo para sí, sino que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, Dios le ordenó a Moisés construir un lugar para habitar en medio de su pueblo, un tabernáculo de reunión. Dice Éxodo capítulo 25, 8 y 9. Quiero que el pueblo de Israel me haga un santuario donde pueda habitar en medio de ellos. Mi santuario será una tienda, un tabernáculo. El propósito principal del tabernáculo que Dios mandó hacer era para habitar en medio de ellos. Era en ese tabernáculo donde estaría la presencia de Dios. Y ahí se reunirían las tribus para conocer la voluntad y la palabra de Dios. En aquel tiempo, queridos, la presencia de Dios estaba representada de día por una columna de una nube. Y por la noche había una columna de fuego. Eso significaba que la presencia de Dios estaba en medio del tabernáculo, en medio del pueblo. Más adelante, en los tiempos de David, le dijo al profeta Natán que quería construir un templo para Dios. Es muy interesante lo que David le dijo a Natán ahí en 2 Samuel capítulo 7, versículo 2. Mira, yo estoy viviendo en este hermoso palacio de cedro, el palacio del rey, mientras que el cofre de Dios, y se refería al arca del pacto que representaba la presencia de Dios, está en una carpa, decía David. Por eso que David quería edificar un templo permanente para reemplazar al tabernáculo. Sabemos, queridos hermanos, por la historia, que Dios no le permitió a David hacerlo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Pero fue su hijo Salomón quien edificó el templo. Dios le dijo a David en 1 de Crónicas 22, 9, 10, te daré un hijo, el cual va a ser un hombre de paz. Él construirá mi templo y será como mi propio hijo y seré para él su padre. Salomón, él me construirá mi templo, dijo el Señor. Queridos hermanos, el arca de Dios, en el lugar santísimo de ese templo, que tenía dos grandes partes, el lugar santo y el lugar santísimo, el arca de Dios representaba la presencia de Dios en el templo
y también en medio de su pueblo. Más adelante, queridos, cuando Jesús ascendió al cielo, los cristianos comenzaron a reunirse para aprender la doctrina de los apóstoles y para alabar a Dios. La primera iglesia congregada la vemos en el aposento alto. Se cree que se reunieron en la casa de María. Ahí era el aposento alto. María era la mamá de Juan Marcos. Parece que tenía una casa muy amplia y ahí cabían los 120 personas que estaban esperando el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, hablando de la iglesia primitiva cuando nació, dice Hechos 2:46, que los hermanos todos los días se reunían en el templo y en los hogares y compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. Durante las primeras décadas, muchos creyentes todavía adoraban en el templo, como dice aquí. Ya para aquel entonces, ya la iglesia superaba los 10,000 miembros, porque 3,000 se convirtieron el día que en el Pentecostés Pedro predicó un mensaje poderoso. Y luego, días después, en la puerta del templo, Pedro otra vez predicó otro mensaje y 5,000 hombres fueron añadidos. Por eso dice aquí la palabra de Dios que se reunían en el templo. Algunos creen que era en el atrio. Ahí cabían 100,000 personas. Y en los hogares también, para compartir la palabra. Hermanos, por eso dice la palabra que adoraban a Dios en el templo. Y también dice que en aquel tiempo, aún los judíos guardaban el día de reposo, que era el día sábado. Y entre paréntesis debemos decir aquí que después que el Señor resucitó, ellos empezaron a reunirse el día domingo, o sea, el primer día de la semana, en memoria de su resurrección. Dice Hechos 27 que el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y Pablo estuvo hablando a los creyentes y como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Fue el primer día de la semana que se reunía. También en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice, los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y guardado, para que cuando yo llegue no tengan que hacer colectas. El primer día de la semana se conoció como el Día del Señor. Y en ese día los hermanos se reunían en las casas. Y esto también podemos inferirlo o deducirlo porque cuando se relata las persecuciones que Saulo hacía contra la iglesia, se dice que entraba por las casas y se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres. Es decir, que Saulo sabía dónde encontrar a los cristianos cuando estaban celebrando sus cultos en las casas. Años después, cuando se produce un alboroto ahí en la ciudad de Tesalónica contra Pablo y Silas, los amotinados van a buscarlo en casa de Jasón, pues esa casa era el lugar que reconocían como el sitio donde los cristianos se reunían para adorar. Esto también es el ejemplo de Aquila y Priscila, porque en Romanos 16, 3, 5 dice, saluden en mi nombre a Priscila y Aquila. Ellos han colaborado mucho conmigo en la obra de Cristo Jesús. Hasta han arriesgado su vida por salvarme. Y no soy el único que les está agradecido. Todas las iglesias gentiles lo están también. Y escuchen esto, lo que dice Pablo. Salúdenme también a las personas que se congregan a adorar al Señor en la casa de Priscila y Aquila. Hermanos queridos, los cristianos se reunían en el atrio del templo y también se reunían en las casas. Y muchas veces Pablo va a decir la iglesia que está en la casa de tal persona. Pero también debemos ser justos en reconocer que hay otro pasaje que sugiere que la iglesia también se reunía en otros lugares. Pablo dice en 1 Corintios 11, 17 y el versículo 22, pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? En otras palabras, aquí Pablo les está diciendo, ustedes se están reuniendo en algún lugar, aparte de sus casas, y están comiendo de una manera que avergüenza a los que no tienen mucho que comer.
y traen una cesta grande y se la comen. Coman, dice Pablo, en sus casas, no donde estamos reunidos como iglesia. Parece que la gente salía de sus casas e iban a otro lugar para celebrar el servicio al Señor. Y también es muy probable, hermanos, por los dichos de los primeros padres de la iglesia, que muchas de estas reuniones de los cristianos se dieran en lo secreto, en catacumbas, especialmente durante los tiempos de la persecución por el emperador Nerón. Esto ocurrió dentro de los primeros 300 años de la iglesia primitiva. Hermanos, no fue sino hasta comienzos del siglo III, cuando Constantino dio un edicto instalando una monarquía teocrática. Él reconoció al cristianismo como la iglesia del Estado. Es cuando la iglesia salió de la clandestinidad. Y aquí se empezaron a construir los primeros templos o edificios consagrados para la adoración a Dios. Ahí se ofrecían los servicios y las reuniones de la iglesia. Desde ahí, desde el siglo III, ha sido la costumbre de la iglesia por varios siglos de edificar templos para dedicarlos al servicio de Dios y de la iglesia. Por otro lado, hermanos, tanto en el tabernáculo como en el templo construido por Salomón, Dios prometió su presencia en el templo, en medio del pueblo. En 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 20 y 40, cuando Salomón estaba dedicando el templo para el Señor, él dijo en su oración lo siguiente: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y el versículo 40 dice: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Fue una oración hermosa la que Salomón dijo cuando estaba inaugurando, dedicando el templo a Dios. Y en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. El Señor puso su sello diciendo: mi presencia estará allí. Y cuando clamen, y cuando venga una desgracia, y cuando venga una plaga, o cuando estén en guerra, vendrán aquí y orarán, y yo oiré de los cielos. Es por esta razón, queridos hermanos, que la casa del Señor era realmente algo especial para David. David realmente era un apasionado por la casa de Dios. Como lo expresa en el Salmo 27:4, que decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David era un apasionado por la casa de Dios, y nosotros también debemos serlo. Debemos amar la casa del Señor, porque ahí recibimos bendición, ahí encontramos consuelo, refugio, y escuchamos la palabra del Señor. Ahí podemos juntos con otros creyentes adorar como pueblo a Dios verdadero, al Dios vivo, como lo hacía la iglesia primitiva, que se reunía para escuchar la doctrina de los apóstoles y para alabar el nombre del Señor. En tercer lugar, vemos que la iglesia es el instrumento de Dios para expandir su reino. Era a través del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que el mundo conoció que había un Dios, quien creó los cielos y la tierra. Por eso que los pueblos paganos lo llamaban el Dios de Israel. Este pueblo de Israel dio testimonio al mundo del poder de Dios. Fue mediante o a través de este pueblo de Israel que luego nacería Jesús el Salvador. Este pueblo de Israel fue el instrumento que Dios usó para en la antigüedad darse a conocer al mundo. Y así como el pueblo de Israel
fue comisionado para llevar su nombre a las naciones. Así también, hoy la iglesia es el instrumento de Dios para expandir su reino sobre esta tierra. Queridos hermanos, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, comisionó a sus discípulos para que hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, por decirlo de alguna manera, descansó en sus 12 discípulos, hombres imperfectos, hombres con limitaciones. Como dice Hechos 4:6, hombres del vulgo y sin letras, pero que estaban comisionados por el Señor para edificar su iglesia en esta tierra. Ese era el plan del Señor. No tenía otro plan. Descansaba en estos 12 discípulos para llevar adelante su reino. Hermanos queridos, qué hermoso es decir ahora que los discípulos hicieron muy bien su trabajo, porque en solo 35 años llenaron la tierra con el Evangelio y lo llevaron desde Jerusalén hasta Roma, que era la capital del imperio. Llenaron el mundo de su tiempo con el Evangelio de Jesucristo, por su testimonio. Aun cuando eran perseguidos, donde quiera que llegaban, hablaban de Jesús. Y la gente veía en ellos la presencia del Señor. Reconocían que habían estado con Jesús. Trastornaron al mundo de su tiempo. Pero déjeme decir esto, que la comisión de los discípulos es ahora nuestra. Nosotros, su iglesia, estamos llamados a anunciar las virtudes de Dios, como lo dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué privilegio! ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos siendo fieles con esta comisión? ¿Estamos siendo fieles como lo fueron los primeros discípulos, la iglesia primitiva? Como dice este verso, Dios nos llamó, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ahora gozamos de la comunión y la bendición de Dios, pero nos sacó de ahí con un propósito: anunciar el precioso evangelio de Dios. Recuerda, querido hermano, tú y yo somos socios con Dios en esta empresa, el reino de Dios. Tú y yo deberíamos estar comprometidos con ella. La voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero es su iglesia el instrumento a través del cual estas personas llegarán al conocimiento de Dios. Permítame, aunque sé que es un ejemplo un poco tosco, por decirlo de alguna manera, poner el ejemplo de la Coca-Cola. Siempre me llamó la atención esta empresa transnacional. Realmente admiro a esta empresa, una de las más grandes y más famosas en el mundo entero. ¿Quién no conoce la Coca-Cola? Creo que todos los habitantes del mundo la conocen. Esta empresa tiene una misión muy clara y su misión es calmar la sed del mundo. También tiene una visión muy clara. Su visión es poner la Coca-Cola al alcance de todo el mundo. Es decir, su visión es llevarla a donde esté al alcance de todas las personas. Y hermanos queridos, uno puede encontrar la Coca-Cola en los almacenes más grandes de las grandes ciudades, como también la puede encontrar en las tiendas más pequeñitas de las veredas o el pueblo o una montaña muy alejada. Ahí hay Coca-Cola. Han logrado llevarla a casi todo el mundo. Solo hay 2 países en el mundo en donde no está la Coca-Cola, que son Cuba y Corea del Norte. Me pongo a pensar y reflexiono en esto. Si eso hace una empresa que pretende calmar la sed del mundo, y nosotros sabemos que el que toma Coca-Cola volverá a tener sed, ¿cuánto más la iglesia del Señor debe de esforzarse por llevar el agua viva a todas esas personas que están sedientas? Queridos, nosotros sabemos
que, como dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, hace 2000 años, el que bebiere del agua que solo Jesús puede dar, nunca más tendrá sed. Queridos hermanos, somos socios con el Señor de la mejor empresa que está sobre la faz de la tierra. Él ha prometido estar con nosotros mientras nos esforzamos en cumplir con la gran comisión. Queridos, la iglesia es el instrumento de Dios para expandir su reino sobre esta tierra, y tú eres importante para calmar la sed de este mundo sediento. La iglesia nació en el corazón de Dios. Gracias al Señor porque somos el pueblo escogido de Dios. Gracias al Señor porque somos parte de esta preciosa iglesia. Gracias a Dios porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias a Dios por ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de ser parte de la familia de Dios. Como lo decía aquel antiguo corito que la iglesia cantaba hace algunas décadas atrás. Dios es mi Padre, Jesucristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi amigo. Ya soy nueva criatura, no tengo atadura y soy de la familia celestial. Sí, hermano, tú y yo somos de la familia celestial. Somos parte de la iglesia del Señor. Gracias a Dios también porque tenemos un templo o un lugar en donde podemos congregarnos como pueblo de Dios para alabarle, para adorarle, para agradecerle por todas sus bendiciones. Gracias a Dios porque ahí Dios ha prometido su presencia y podemos escuchar su palabra. Dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pero hoy tenemos que reconocer que ser parte del pueblo de Dios nos hace responsables de compartir el mensaje de salvación. Compartir este precioso mensaje con otros que lo necesitan. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero con un propósito, para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor. Querido, somos deudores de la gracia de Dios. De gracia recibimos. Debemos de dar de gracia a todos aquellos que en este momento lo están necesitando. Nosotros somos la iglesia de Dios. Somos el pueblo de Dios. En la casa del Señor somos bendecidos. La iglesia, nosotros somos el instrumento de Dios para llevar luz a todos aquellos que están en la oscuridad. Te pregunto en este día, ¿estás dispuesto a ser un instrumento de Dios? Tú puedes ser el instrumento para la salvación de muchas personas que hoy mismo están necesitando del Señor. Oremos. Este día, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has recordado que tú nos escogiste. Tú escogiste a este pueblo por amor, así como escogiste al pueblo de Israel, aun cuando era el pueblo más pequeñito, insignificante sobre la tierra. Por amor tú lo escogiste. Así también, Señor, en este día te damos gracias porque por amor tú nos elegiste para ser parte de tu iglesia. Gracias, Dios, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un templo, un lugar donde tú has prometido tu presencia. Cuando están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio. Y tú nos bendices. Podemos adorarte, alabarte juntos como pueblo tuyo. Podemos sentir tu presencia y podemos escuchar tu voz hablando en nuestros corazones. Pero hoy, Señor, nos damos cuenta que somos el instrumento que tú tienes para expandir tu reino en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta comisión que nos has dado. Así como lo hizo la iglesia primitiva, Padre, que en 35 años llevó el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo. Así hoy también compartamos con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares,
con nuestro compañero de trabajo, de tu amor. Señor, ayúdanos a llevar el agua viva a aquella gente que está sedienta, que está sin esperanza, que está sin rumbo. Tú eres la vida, la verdad, tú eres el camino. Tú puedes transformar esas vidas a través de nosotros, compartiendo nuestro testimonio. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y hermana, tienes la preciosa oportunidad en esta semana para orar por tus amigos. Haz una lista de 10 personas. Ora por ellos día y noche. Y cuando sea el tiempo de Dios, invítalos a la casa del Señor a escuchar la palabra. Y compárteles del gran amor de Dios por ellos también. Que Dios te bendiga y te use de una manera especial. Amén. Amén.